Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo segundo del tiempo pascual en el ciclo B. Pero realmente, tanto el domingo de Pascua como el segundo domingo tiene poca importancia que estemos en el ciclo A, en el ciclo B o en el ciclo C, porque el Evangelio es el mismo y la orientación de las lecturas que lo acompañan también es la misma. En realidad, al inicio del tiempo pascual prácticamente tenemos el mismo concepto de lectura en los tres ciclos. Luego sí va empezando de a poquito a diferenciarse. Entonces, claro, ¿qué consecuencia práctica tiene eso para nosotros en el Sillón Bíblico? A que desde el 2019 vengo trabajando no el mismo texto, ese lo trabajé en el 2019, la llamada incredulidad de Tomás, sino que vengo trabajando distintos aspectos precisamente para no repetir la misma exégesis todos los años. Entonces, he trabajado la resurrección como hecho, la resurrección como relato, hice una especial resurrección el año pasado, he trabajado sobre el relato del encuentro de la Magdalena con Jesús, he trabajado sobre la incredulidad de Tomás también. Claro, este es el sexto año del Sillón Bíblico, así que pasamos por la misma fecha. Bien, este año voy a hacer también un especial. ¿Y de qué trata este especial? Pues trata de un libro que nos acompaña en toda la Pascua. Es el libro pascual por excelencia, Hechos de los Apóstoles. Fíjense, lo leemos de primera lectura en todos los domingos de Pascua, en cualquiera de los ciclos. Si van a misa durante la semana, se lee Hechos de los Apóstoles enterito. Y si además rezan el oficio de lectura, más Hechos de los Apóstoles. Es el libro de la Pascua. Y entonces pienso que es un buen aporte hacer este especial sobre Hechos de los Apóstoles. Como es un poquito largo el tema, entonces para tratar esto más o menos en un encuentro del Sillón Bíblico, lo he dividido en algunas preguntas que voy a ir respondiendo. Cada pregunta es un capitulito dentro de este especial. Y ustedes tienen abajo la lista de los capítulos. Entonces pueden buscar el que más les interese. No hay problema en no leerlos, en no escucharlos en orden. Aunque en realidad sí que se llevan una secuencia, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? Primera pregunta, ¿qué clase de obra es? Segunda pregunta, ¿quién es el autor? Tercera pregunta, que sí surge de las anteriores. ¿Qué es la historiografía helenística? Un concepto importante que lo voy a desarrollar específicamente. Cuarta pregunta, ¿es completamente fiel a los hechos que ocurrieron? Pregunta importante, Quinta pregunta, ¿cuál es el plan de la obra? ¿Cómo me puedo orientar en esta obra? La leemos por perícopas y a veces por pedacitos de perícopas en la liturgia, pero lleva un plan muy definido en la mente de Lucas, pero hay que ver si lo descubrimos, si podemos organizarlo de modo de orientarnos mejor. Siempre pensando en que no se queden con la lectura litúrgica, vayan al texto, lean el libro, busquen notas, busquen introducciones. Esto ya no es un punto de desarrollo, pero al final daré una pequeña bibliografía para aquellos que quieran profundizar. Precisamente los que quieran leer el libro entero pueden buscar, complementarse con algunos autores de los cuales les doy una lista. Bueno, muy bien. ¿Qué clase de obra es? Si vamos a Hechos de los Apóstoles, empezamos a leer, nos encontramos que fundamentalmente tiene 4 formas literarias que se van engarzando a lo largo de toda la obra. Hechos de los Apóstoles tiene pequeñas o largas narraciones, tiene resúmenes, pequeños resúmenes que van contándonos sobre todo la ampliación de la iglesia, cómo la iglesia va creciendo. Algunos de esos resúmenes los leemos como perícopas en la liturgia, pero siempre están ligados a un contexto. Bueno, resúmenes, discursos, fundamental. Los especialistas dudan en si hay 20 o 30 discursos. Yo personalmente he contado 28. No sé si me salté alguno o si alguno lo dividí en 2 siendo uno, pero bueno, yo conté 28 discursos.
Pero más o menos está dentro de lo que normalmente se señala. Es un género y ocupa 1/3 de la obra, o sea que tiene su importancia. Y hay 4 momentos fundamentales, como lo veremos enseguida, que son las llamadas secciones nos. Secciones nos son 4 momentos en donde el narrador deja de hablar en tercera persona y pasa a hablar en primera persona del plural. Y dice, fuimos, vinimos, hicimos esto, desembarcamos aquí, nos pasó tal cosa. Secciones nos. Esas secciones nos son muy especiales, tienen incluso una característica, miren, se las digo, pues si ustedes las quieren buscar, capítulo 16, versículo 10 al 17. Capítulo 20, versículo 5 al 15. Capítulo 21, versículo 1 al 18. No sé si se van dando cuenta que cada vez es más amplio. Última sección nos, capítulo 27, versículo 1 a 28, versículo 16. O sea que miren, se ha hecho larga esta última sección nos. Van increyendo. Bueno, estas secciones nos son un momento decisivo para la historia de la recepción de esta obra, es un elemento decisivo en la identificación de quién escribió Hechos de los Apóstoles. Bueno, esos son los 4 tipos de narración, de texto que nos encontramos dentro de Hechos de los Apóstoles. Pero entonces, ¿qué es Hechos de los Apóstoles? ¿Cuál es su género literario? ¿Qué es un mosaico de todo esto? No. ¿Es una historia en el sentido clásico del término? No exactamente, pero tiene mucho, y le vamos a dedicar un párrafo específicamente a un tipo de historia que es la historiografía helenística, lo que se hacía en la época de Lucas, la historiografía helenística. Le vamos a dedicar una pregunta a eso, pero el libro Hechos de los Apóstoles no es exactamente un libro de historia, cuenta mucha historia. Están las narraciones, están los resúmenes, que son fragmentos históricos, los discursos también, fragmentos históricos. La sección 2 puede ser una fuente histórica, pero en conjunto no forman una historia. Se guía por criterios históricos, hay que evaluarlo históricamente, pero no son una historia. ¿Qué son? ¿Qué es Hechos de los Apóstoles? Bueno, aquí nos viene bien tener siempre, cuando lo leemos, muy presente que es la segunda parte del Evangelio de Lucas. Y en realidad sigue siendo Evangelio. Nosotros, por el modo que editamos el Nuevo Testamento, poniendo los 4 Evangelios primeros, hemos dividido una obra que fue concebida, aunque Hechos de los Apóstoles no está escrita inmediatamente después del Evangelio de San Lucas. Posiblemente pasó un tiempo, pero la pensó, y así empieza Hechos de los Apóstoles. El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio hasta el día, y ahí comienza. El primer libro. O sea, este libro está concebido como segunda parte del Evangelio. Y si el Evangelio es de género evangelio, muchas veces me han escuchado hablar que el Evangelio es muchas cosas, y una de las que es una realidad literaria, es un género literario, tiene sus leyes propias. Nada más que no fue un género literario muy cultivado. Nació con Marcos, creció con Mateo, creció más con Lucas. Ya Juan abandona el género evangelio, aunque lo seguimos llamando evangelio por otros motivos, porque anuncia a Jesús, pero ya no es género evangelio desde el punto de vista literario. Y luego vienen esas excrescencias del género evangelio, que son los que llamamos evangelios apócrifos, muchos de los cuales no tienen ni relación literaria con lo que es el evangelio de Marcos o de Mateo, aunque cuenten cosas sobre Jesús y aunque incluso evoquen recuerdos que pueden ser genuinamente históricos, pero ya desde el punto de vista literario se va deformando el género. Pero Hechos de los Apóstoles siguen la impronta del Evangelio de Lucas, es decir, sigue siendo evangelio. ¿Y qué es un evangelio desde el punto de vista literario? Un evangelio nos cuenta
que hay una Jerusalén, un polo de atracción hacia la cual Jesús se mueve. El chico de provincia que sale y va a Madrid a triunfar, él sale y va hacia Jerusalén, y en esa Jerusalén muere y resucita. Y eso es el planteamiento de San Marcos. Ese es el tablero sobre el que San Marcos va engarzando las piezas de tradición oral que él fue elaborando y con la cual nos cuenta su evangelio. San Mateo amplía esto, le agrega un evangelio de infancia, mejora el final, nos cuenta el encuentro de Jesús en Galilea, es decir, el regreso de Jesús en Galilea con los suyos. San Lucas entiende el planteo de Marcos y lo perfecciona. De hecho, le dedica 10 capítulos a contarnos lo que pasa en el viaje. Miren qué interesante, porque San Marcos, aunque se dio cuenta de esto, de Jesús que sale de Galilea y va hacia Jerusalén, no lo planteó como un viaje. Pero San Lucas perfeccionó el género, y entonces va preparando ese viaje y llega al capítulo 9:51 y dice, bueno, ahora comienza el viaje. Y empieza el viaje a Jerusalén. Y llega a Jerusalén y ya se precipita todo. ¿Pero cómo? ¿Y en qué sentido Hechos de los Apóstoles continúa eso? Bueno, porque Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del viaje. Viaje reloaded. Llegamos a Jerusalén y de allí el Espíritu Santo parte y llega hasta Roma. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y eso es Hechos de los Apóstoles. Es el planteo evangélico del viaje del Espíritu que llega a Roma. Miren que ya tenemos parte del enigma del final de Hechos, porque realmente el Hechos de los Apóstoles puede ser descrito, como han hecho muchos, como el Evangelio del Espíritu Santo. Es decir, el viaje que el Espíritu Santo hace desde Jesús resucitado hacia Roma. Y ahí conquista el mundo. Después la historia sigue, pero ya no hay nada nuevo para agregar, porque en realidad ya conquistó el mundo. Bueno, bien. Desde ese punto de vista, fíjense que esto es un molde literario, y es una comprensión literaria, pero es muy importante porque establece algo fundamental del libro, y que es el libro es un gran tablero en donde yo cuento un montón de recuerdos y todos, pero engarzados según un criterio. Estoy contando un traslado, silencioso. A veces no me doy cuenta cómo va a ocurrir ese traslado, pero va a ocurrir. Y se va ampliando el círculo, y se va ampliando el círculo. Así como Jesús se concentró en Jerusalén, el Espíritu amplía el círculo hasta abarcar el mundo. Bueno, ¿quién es el autor? El autor es el mismo que sea el autor del Evangelio de San Lucas. ¿Y quién es el autor del Evangelio de San Lucas? El mismo que sea el autor de Hechos. En la antigüedad tenían tan clara esta unión entre los dos libros que, identificado el autor de uno, ya teníamos el autor de las dos obras. Por eso el Evangelio se llama Evangelio de San Lucas. Ese dato en realidad proviene de una deducción que se hace a partir de Hechos de los Apóstoles. Porque realmente el Evangelio de San Lucas no tiene ningún indicio de autoría, ningún indicio interno de autoría. Y por supuesto, como ninguna de estas obras, no está firmado. Pero ¿de dónde sacamos que el Evangelio es de San Lucas? Bueno, es una inferencia que ha hecho el siglo II, los padres del siglo II, han hecho una deducción a partir de datos tomados de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dato? Un único dato, y que es las secciones nos. Dijeron, si contiene secciones, hablando en primera persona del plural, en donde siempre está Pablo, porque si ustedes se fijan, las secciones nos que les acabo de mencionar empiezan en el capítulo 16, donde está Pablo, entonces tiene que ser un compañero de Pablo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que compañeros de Pablo pueden ser muchos. Pero resulta que este es un hombre de cierta cultura. Y es un hombre que,
aunque no sabemos si es un judío convertido, si es un gentil convertido, da la impresión de ser un gentil convertido, que además está empapado de la cultura de su época y maneja muy bien el griego. ¿Y eso quién lo puede hacer? Ah, debe ser el médico. Lucas el médico querido de Colosenses 4:14. Y así identificaron al autor. Ustedes me dirán, eso es muy débil como prueba, debe haber otra. No, no hay ninguna otra. Esa es la deducción de la que parte que Hechos de los Apóstoles es autoría de Lucas el médico. Ah, pero no es que él sabe de medicina. No, la verdad que no hay nada médico en estas obras ni en el Evangelio. Después sí, se le puede encontrar así porque mencionó la aspirina, entonces era médico. No, no hay nada de eso, no hay ningún indicio interno que nos dé la pauta de que este es Lucas el médico. Pero es una inferencia válida, no es que no sea válida. En la actualidad, en general, ya no se sigue esta inferencia. ¿Por qué no se sigue? Bueno, porque hay un problemita. Y que es que en la actualidad las cartas de Pablo las dividimos en dos bloques. 7 cartas que son las que sabemos que las escribió él. 1 Tesalonicenses, Filipenses, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filemón, Romanos. Esas sabemos que las escribió él. Son 7 cartas. Pero las otras 6 se consideran pseudoepigráficas. ¿Qué quiere decir esto? Que son autores anónimos que han escrito con el nombre de Pablo. ¡Uy, qué mentirosos! No, en la antigüedad eso era muy común. Y además nadie pretendía mentir con eso. De hecho, lo consideraban un homenaje al fundador de la escuela escribir en su nombre. Como nosotros hoy decimos el teorema de Pitágoras, pero no lo escribió Pitágoras, sino que es de bastante tiempo después que murió Pitágoras. Los que se dirigen escribiendo con esas cartas suponen que su lector sabe que Pablo se murió. O sea, no están pretendiendo engañar a nadie. Es un homenaje, es un modo de escribir muy propio de las escuelas filosóficas, de los grupos religiosos. En la antigüedad es distinto que el criterio nuestro. Nosotros, incluso en la autobiografía de la reina tal o la autobiografía del cantante tal, tenemos en algún lado quién es el que realmente lo escribió. Conservamos el autor. Consideramos que la autoría es una cosa tan individual que conservamos el autor. Pero en la antigüedad no era así. Entonces, hay 6 cartas que, con esto les digo, no es que hay unanimidad, pero el conjunto de la exégesis contemporánea considera que las cartas de Efesios, Colosenses, por un lado, pastorales, Timoteo, 1 y 2 Timoteo y Tito, por el otro, y 2 Tesalonicenses, por el otro, son pseudoepigráficas. ¿Por qué digo por el otro? Porque son distintas líneas dentro del post-paulinismo. Claro, pero resulta que Lucas el médico está mencionado en Colosenses, y entonces ya no tenemos la certeza de que ese Lucas el médico no sea un personaje muy posterior a Pablo. Así que eso es lo primero. Y de hecho, las otras veces que menciona Lucas, la única carta en donde San Pablo menciona a un Lucas, pero no como Lucas el médico ni nada por el estilo, simplemente un señor llamado Lucas, colaborador de él, es en Filemón 1:24. Porque la otra mención también de Lucas está en 2 Timoteo, que pasa lo mismo que con Colosenses, es una pseudoepigráfica. Lucas el médico, no sabemos si es un personaje del entorno del Pablo histórico o si es un personaje del entorno del Pablo post-paulino. No lo sabemos. Pero además hay indicios internos. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, ve que Lucas ama a Pablo. Lo admira maravillosamente. ¿Cómo puedo admirarlo yo? No, mucho más. Pero desconoce algunas doctrinas esenciales de Pablo. Pablo, por ejemplo, tiene su doctrina de la justificación por la fe. Y esa doctrina paulina, sin ninguna duda. La encontramos en las cartas más paulinas, encontramos esa doctrina. O el modo de engarzar judaísmo con cristianismo, como tenemos
en la carta a los romanos, o los conflictos entre la fe cristiana y el judaísmo, como los tenemos descritos en Gálatas. Bueno, todo eso lo desconoce Lucas. No habla de eso. Pero no habla, no porque lo oculte, sino porque evidentemente lo desconoce. Posiblemente lo admira mucho a Pablo, pero no lo conoce. Conoce cosas de Pablo. Y cuenta cosas de Pablo, las que fue recabando por sus fuentes. Pero sería muy extraño que él conociera las cartas paulinas. Por ejemplo, cuando describe el conflicto de la iglesia, en la iglesia de Jerusalén con la evangelización helenística que empieza a llevar adelante Pablo, y viene ese capítulo sobre el concilio de Jerusalén, evidentemente no conoce carta a los Gálatas, donde se habla de ese mismo conflicto, pero en cuestiones, en modos de tratarlo muy diferentes. O sea que en la actualidad ya no se sostiene que el autor, sea quien sea, lo podemos seguir llamando Lucas sin ningún tipo de problema, solo que no es un amigo de Pablo. Después, bueno, ojo, por ejemplo, en un autor que les voy a recomendar y que considero que hace una hermosa lectura de Hechos de los Apóstoles y que me parece recomendable, él está absolutamente convencido de que Lucas es colaborador inmediato de Pablo. O sea que no es que esto que yo les digo, es absoluto, ya Abel dijo cómo es la cosa y lo inspiró el Espíritu Santo. No, esto son teorías, pero teorías que yo les diría que hoy es lo mayoritario ir del lado de que Lucas no conoció de manera directa, indirecta sí, a Pablo. ¿Y qué son las fuentes, qué son las secciones nos? Fuentes que él usó. Es decir, un cuaderno de bitácora dentro de las fuentes que él consiguió, un cuaderno de bitácora, alguien que cuenta su cercanía con Pablo. Además hay otra cosa, las secciones nos, ustedes habrán notado que se van haciendo cada vez más extensas, y cuando uno lo lee en profundidad se da cuenta que la sección nos tiene una función, que no la cuentan nos por casualidad. Siempre es, la iglesia acompaña a este Pablo que está haciendo algo osado, que es abrir la iglesia y quitarla de la legalidad judía. Está haciendo algo muy osado. Bueno, y ahí aparece una sección nos avalando esto. O sea, no solo lo hizo Pablo, lo hicimos nosotros, la iglesia. Bueno, así que tienen una justificación formal, literaria, para hacer secciones nos. Así que no es necesario imaginarse que San Lucas fue amigo personal de San Pablo. Y pienso que más realista imaginar que no. Luego viene alguna solución intermedia, como la que toma Fitzmyer, que está muy bien también, si ustedes quieren, es otra opción, que es que San Lucas conoció a San Pablo en su juventud, quedó muy prendado de la figura de San Pablo y luego desarrolló su paulinismo y su modo de entender a Pablo a partir de las cosas que fue averiguando, pero no llegó a conocer los escritos paulinos. Bueno, es una variante de lo que estoy diciendo, porque básicamente suponer que San Lucas de jovencito conoció a Pablo, pero no conoció las epístolas paulinas, es decir, que no lo conoció. Pero bueno, Fitzmyer y muchos lectores se quedan mucho más tranquilos si lo conoció en la juventud, así que ustedes tienen toda la libertad de considerar que lo conoció en la juventud. Yo pienso que no lo conoció directamente. ¿Lo admira? Claro que lo admira. Yo tampoco lo conocí a Pablo y lo admiro muchísimo, pero bueno, no lo conocí. Bueno, muy bien. Él no dice en ningún momento esta obra es de un amigo de Pablo, no. Eso lo inventamos nosotros en el siglo II. Y entonces, como lo inventamos, lo podemos desinventar. Siguiente pregunta, ¿qué es la historiografía helenística? Un tema muy interesante. Miren, la época helenística, les puedo decir, fue una época de gran cultura, pero además de una extensión muy, hoy diríamos, democrática de la cultura. Es decir,
Ustedes toman la época de Platón, el clasicismo griego, y sí, claro, se encuentran con gente de un valor como un Platón, o se encuentran los grandes tragedistas, se encuentran un historiador como Tucídides, se encuentran esos grandes figuras de la cultura griega, y cómo no vamos a admirar toda esa época. Pero no dejan de ser élites. Mientras que la idea del imperio helenístico, la idea de Alejandro Magno, inspirado en esa formación que le dio Aristóteles, ¿no? Era la del panhelenismo, o sea, una cultura griega que llegara a meterse en las venas de todo este imperio, y lo consiguió, lo consiguió. Miren, una de las cosas más brillantes del helenismo es haber simplificado el idioma griego. El idioma griego que se hablaba en la época de Jesús, por ejemplo, en el Oriente, es el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, es el idioma, bueno, no, el otro es un poquito más semitizante, pero es más o menos el idioma en el que está traducido el Antiguo Testamento. Se llama griego koiné, que quiere decir común, y realmente era un griego común. Es verdad, se perdían algunas estructuras del idioma muy sutiles, del idioma griego clásico. Quien lee solo koiné le cuesta mucho leer a un Platón, por ejemplo, como nos pasaría hoy. Quien lee un castellano solamente de nuestra época le costaría bastante leer un castellano de hace 100 años, 150, pero bueno, es un griego un poquito más simplificado, pero dio lugar a una explosión de escritores, narradores, toda clase de intercambios culturales. El historiador en el que voy a basar esto que estoy diciendo, Luciano de Samosata, un historiador del siglo II, un escritor del siglo II, dice: antes había uno o dos historiadores, lo teníamos a Tucídides, lo teníamos al orador Demóstenes, ahora todos quieren ser historiadores, dice él, ¿no? Es muy irónico para escribir. Todos quieren ser historiadores. Pero es verdad, la cultura llegó a extenderse de una manera maravillosa en ese Oriente griego. Como resultado de esto, se intercambiaron mucho más los criterios del modo de contar, y surge, por ejemplo, un personaje como Luciano de Samosata, un escritor del siglo II, o sea que es posterior a Lucas, un escritor del siglo II que es el único que nos conservó un tratadito, no ya de historia, sino de cómo escribir la historia. Así que nos hizo una pequeña teoría de lo que es la historiografía helenística. Ese tratadito ustedes lo pueden buscar, está en Editorial Gredos, buscan obras de Luciano de Samosata, volumen 3, y se encuentran cómo escribir la historia. Y es un tratadito precioso porque lo vemos. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles vemos que cumple en gran medida con la idea de historiografía que nos cuenta Luciano de Samosata. Aunque él sea 50 años más posterior, no pasa nada con eso, porque no es que le digo, Lucas fue y buscó en Luciano de Samosata cómo escribir, no. Pero Luciano de Samosata refleja una comprensión de la narración histórica. ¿Significa esto que Hechos de los Apóstoles es un escrito de historiografía helenística? No, sigue siendo un evangelio, pero es un evangelio escrito por alguien sensible a la cultura que lo rodeaba, con formación. Lucas posiblemente pertenecía a la iglesia de Antioquía de Siria y es una persona de formación, maneja el idioma, maneja muy bien el griego, utiliza un griego muy variado, muy pulido, con mucha elegancia además, y también
utiliza formas de la historiografía helenística, sin que sea el libro un libro de historia, pero evidentemente él se guía por una sensibilidad historiográfica. De hecho, gracias a San Lucas, tenemos un montón de pequeñas referencias históricas en su Evangelio y en Hechos de los Apóstoles. Miren, si no tuviéramos a San Lucas, todo lo que tendríamos de anclaje de Jesús en la historia son el nombre de Pilatos, el nombre de Caifás y el hecho que le debemos a Mateo de que nació en tiempos del rey Herodes. Eso es todo, no hay más. O sea que nos faltaría un anclaje. Bueno, ese anclaje lo da San Lucas. ¿Se acuerdan? El comienzo historiográfico de su Evangelio en el capítulo 3, cuando sitúa la aparición de Juan el Bautista y de Jesús. Bueno, eso nos muestra una sensibilidad, un modo de narrar, un modo de contar, y también un apego a lo que está ocurriendo, un apego a la historia, sin ceñirse literalmente a escribir una historia, porque no es eso Hechos de los Apóstoles, no es una historia de la Iglesia. Es un evangelio del Espíritu Santo, pero con mucho anclaje histórico, real, legítimo y bien utilizado. Bueno, ¿en qué consiste la historiografía helenística? Cuidado con esto, cuando digo historiografía helenística, justamente una de las cosas de las que se distingue es de nuestra comprensión de la historia. Nosotros no contamos así la historia. Entonces, primero, ¿cuál es la tarea del historiador? La dice así Luciano de Samosata. Ahora les paso a leer 3 parrafitos que seleccioné de Luciano de Samosata que tienen que ver con el modo como escribe Lucas. Hay más cosas, ¿Cuál es la tarea del historiador? Ordenar con belleza los acontecimientos y exponerlos con la mayor claridad en la medida de lo posible. Pero me quedo con ordenar con belleza los acontecimientos. Eso es un ideal del mundo helenístico, la belleza. Entonces, claro, no podía faltar en la historia. Aunque yo esté contando hechos, los tengo que contar con belleza. Ordenar con belleza. Cuidado porque eso se distingue de nuestra concepción de la historia. A nosotros, aunque nos gusta que nos cuenten bellamente las cosas, pero para catalogar a alguien como historiador, mira, usa menos belleza, pero dame la certeza de que estás usando una fuente. A mí, dime en qué papiro, o en qué pergamino, o en qué libro se lee esto. No me interesa si no lo cuentas del todo bello, pero dime la fuente. Nosotros concebimos la historia de otra manera. Por ejemplo, un libro que es histórico, en un gran sentido, vamos a tomar un ejemplo, Yo Claudio, de Robert Graves. Él es un historiador y escribe muy bien la historia, pero si ustedes van a una biblioteca lo encuentran en el estante de las novelas históricas, no en el estante de la historia. ¿Por qué? Porque ha ordenado con belleza, es decir, ha hecho la tarea del historiador helenístico, no del historiador actual. Algunos muy sabios, como Robert Graves y otros, se lo pueden permitir. Pero, ven, ahí está la diferencia. Entonces, cuando leemos incluso lo más histórico que leamos de San Lucas, no es histórico en nuestro sentido. Bien. Segundo, ¿cómo presentar? Estamos hablando de ordenar con belleza. ¿Cómo presentar los acontecimientos? Muy interesante, porque esto lo vemos en San Lucas. Lo vemos ya en el Evangelio, pero más notorio en Hechos de los Apóstoles. Lo presentará todo acabado y cumplido. Y cuando haya terminado el primer tema, en realidad Luciano dice el primer capítulo, pero bueno, es el primer libro. El primer tema introducirá inmediatamente a continuación el segundo, trabado con él a manera de una cadena, para evitar que quede interrumpido y haya muchas narrativas yuxtapuestas unas a otras, sino que siempre lo primero no solo sea vecino de lo segundo, sino que incluso se comuniquen y coincidan en sus límites. Bueno, eso es constante en Hechos de los Apóstoles. Eso yo
ya sé que Lucas no leyó esta obra de Luciano de Samosata, pero parece que lo hubiera leído, porque es constante en su obra el encadenamiento de situaciones, de acciones, de palabras, de todo está encadenado. Ustedes van a un texto como el apedreamiento, el martirio de Esteban, y en un momento dice, la gente iba dejando su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Y ahí lo deja. Un poquito después aparece Saulo por primera vez como cristiano, como judío que se convierte a la fe cristiana. ¿Ven? Encadenamiento. Y uno dice, ¿qué hace Saulo en la lapidación de Esteban? Bueno, hace eso. Está presente para ligar las escenas. No tiene la menor importancia narrativa, pero ayuda a esto que es un consejo de la narratividad en la historia. Bien, y tercer aspecto, muy fundamental, la cuestión de los discursos. Porque claro, los personajes hablan. El general antes de la batalla arenga a los suyos. Bueno, nosotros hoy pondríamos una grabación. Yo miro, qué sé yo, la serie de Queen y determinados momentos me aparece la grabación auténtica de lo que dijo la reina Isabel en tal discurso. Y me aparece la voz de fondo, la grabación auténtica. Bueno, los antiguos no tenían eso. No tenían la grabación auténtica. Entonces, ¿cómo se arregla en la historiografía? Bueno, hay como una convención sobre eso y que está muy bien expresada por Luciano de Samosata. Dice, si en alguna ocasión hay que introducir a alguien pronunciando discursos, su lenguaje debe acomodarse al personaje y ajustarse al tema ante todo. Y además debe ser lo más claro posible. Y ahora agrego una nota muy importante. Ahí se te permite, a ti, al autor, ahí se te permite también actuar como orador y demostrar tu elocuencia. Tu elocuencia, no la del personaje, la tuya. Tu elocuencia. Y fíjense que esto coincide con algo que dice Tucídides sobre su propia obra. Tucídides no es un historiador helenístico, es un historiador de la Grecia clásica, pero marcó la pauta de lo que es la historiografía. De hecho, lo llamamos el padre de la historiografía occidental, ¿no? Tucídides dice, en cuanto a los discursos, él cuenta en su obra, Las guerras del Peloponeso, cuenta cómo él enfocó esta cuestión de los discursos, ¿no? Lo dice casi al inicio de la obra. Dice, en cuanto a los discursos que fueron hechos por diferentes gentes, ha sido difícil recordar con precisión exacta lo que en realidad se dijo. Él era muy puntilloso con el tema de las fuentes, ¿no? Tanto para mí, sobre lo que yo mismo oí, como para aquellos que me los han contado de otras fuentes. Como lo más probable, en mi opinión, es que cada uno haya hablado de los temas que estoy estudiando, así ha sido expresado, ateniéndose lo más fielmente posible a lo que en realidad se dijo. Fíjense qué hermosa salvedad que hace Tucídides y cómo la retoma Luciano de Samosata ya no como salvedad sobre esta obra en particular, sino como técnica de composición. Bueno, Hechos de los Apóstoles contiene una gran cantidad de discursos. Ya mencioné que yo conté 28. Bueno, esos discursos son tomas taquigráficas de lo que ha dicho Pedro, lo que ha dicho el rabino tal, lo que ha dicho Esteban. No. Pablo. No. No son tomas taquigráficas. Son construcciones plausibles de lo que podría haber dicho el personaje en la situación. Están tan bien escritos que cada uno respeta el estilo del personaje del que está hablando. Y entonces uno lo escucha a Jacobo, Santiago, que se llama Jacobo, nosotros le decimos Santiago, uno lo escucha a Jacobo como buen judío
convertido al cristianismo hablar con criterio de judío convertido al cristianismo. Uno lo escucha a Pablo como gran evangelizador helenístico hablar de como si fuera Pablo, pero no son, lo mismo pasa con Pedro, lo mismo pasa con Esteban, no son discursos tomados taquigráficamente, son construcciones oratorias a partir de las situaciones y lo que el personaje podría haber dicho en esa situación. Esto es algo importante porque, queramos o no, San Lucas es una persona, esta obra es una obra de finales del siglo I. Ya habían ocurrido cosas en la iglesia que no son las que él cuenta en Hechos, que son posteriores. Ya habían ocurrido, así que queramos o no, San Lucas está mirando a sus personajes desde la recepción ocurrida en los años 80, 90, que es cuando se escribe la obra. Esto es muy importante. ¿Es completamente fiel a los hechos que ocurrieron? Bueno, yo creo que aquí hay que dar dos clases de respuesta. En principio, fidelidad fundamental sí. A través de Hechos de los Apóstoles podemos llegar a reconstruir incluso una cronología muy plausible del desarrollo de la iglesia inicial. Algo que solo puede partir de Hechos de los Apóstoles. No tenemos otros apoyos en el Nuevo Testamento. Realmente sí, en principio sí. Hay mucha fidelidad a la memoria de la iglesia. Recuerden ustedes que estamos ante fuentes orales, no es la gran historia en donde el historiador puede ir a consultar los anales con las leyes, no, es lo que contaba esta comunidad y que contaba aquella. Esas son las fuentes de San Lucas. Entonces, hay una fidelidad fundamental que es confiable, y lo podemos palpar eso precisamente como nos permite establecer puntos cronológicos, magistrados que realmente existieron. Hay cosas, por ejemplo, muy curiosas. Uno cuando lee el encarcelamiento de Pablo, ve que San Pablo entra al templo, los judíos se enfadan porque creen que lleva a un pagano y lo hace entrar en el templo, y parece que es un poco desmedida la reacción. Uno dice, bueno, pero esto suena raro, ¿no? La reacción que lo quieren linchar. Bueno, en nuestra época se encontraron placas de las que rodeaban el templete interior al templo de Jerusalén, placas en donde se advertía lo que pasaba si un pagano traspasaba ese límite, y que realmente, aunque no decía literalmente te vamos a matar, pero realmente indicaba el tipo de reacción que tienen aquí en el relato. O sea que sí, hay una fidelidad fundamental, pero con cierto cuidado al leerlo. ¿Por qué? Porque el carácter que tienen los escritos históricos antiguos en general, no solo Hechos, es muy distinto de cómo lo concebimos nosotros. Para nosotros, el valor de la reproducción fundamental de lo que ocurrió es supremo. De hecho, como les decía antes, preferimos que nos lo cuenten sin estilo, pero que nos citen la fuente y que nos digan qué dice esa fuente que ocurrió en ese momento. Y si no, no es muy confiable. Mientras que para el antiguo existía esta idea: además de contarte la historia, te tengo que dar un buen ejemplo de vida. De hecho, la frase está famosa que dice Cicerón, ¿no? La historia es maestra de la vida, puede entenderse en muchos sentidos. Y uno de ellos es este, es decir, la historia también me tiene que moldear a mí, también me tiene que dar forma a mi vida, no solo a la vida del que yo estoy contando. Y hay mucho de eso en Hechos de los Apóstoles. Como les digo, esto no es exclusivo de Hechos de los Apóstoles. Toda la historiografía antigua es así. Pero en Hechos de los Apóstoles hay mucho de eso y nos puede chirriar un poco. Tanta idealidad, todos tenían todo en común y que no pasaba nada. Y todo era perfecto. Y entonces nosotros que salimos mal. Bueno, no, pero realmente está transmitiendo a la vez lo que ocurrió y lo que debería ocurrir. Entonces, eso lo tenemos que tener como precaución, porque si no, si lo vamos a leer como hechos puros, resulta que nos encontramos con que hay bastante idealidad.
Lucas es especialmente, no hay una palabra para esto, pero no le gusta el conflicto. Yo lo llamo, así un poco en broma, lo llamo Lucas el irenista, Lucas el pacifista, ¿no? Lucas el irenista. Porque realmente hay momentos en que uno lo agarraría de los hombros y le diría, cuéntame un poco más de este conflicto, quiero saber más. Pero no, a él no le gusta contar conflictos. Sabe que en la iglesia hay conflictos, no los oculta, pero no los desarrolla. Entonces, el resultado es que mal leído nos encontramos con una iglesia que flota entre las nubes y después vemos la nuestra y decimos, ¿y a esta quién la hizo? Porque aquella era muy distinta. No, no era muy distinta. Por ejemplo, respecto del compartir los bienes, tenemos el episodio de Ananías y Zafira, en donde se nos cuenta cómo unos van a vender el campo, pero resulta que se quedan con parte del dinero. O sea que sí, todos compartían, pero hay algunos que compartían menos que los otros, ¿no? Es decir, existe el conflicto, pero ese conflicto San Lucas no lo explota como lo haríamos nosotros al contar. Cuidado con esto, ¿eh? Entonces cuando leemos todo es así tan ideal como él lo cuenta, no, la iglesia está llena de tensiones. Lo está ahora, lo estuvo en el siglo XIX, en el XV y en el I. Siempre hubo tensiones en la iglesia, porque no es fácil lo que la iglesia tiene para decir. Que por un lado se refiere a ti y por el otro se refiere a todos. Entonces imagínense si en una sociedad que está compuesta de individuos, pero también es una sociedad, hay conflictos por eso, los derechos míos, los derechos de todos, etcétera, etcétera. Imagínense si no lo hay en la iglesia, en donde tratamos con personas trascendentes y con realidades trascendentes. Los conflictos salen por sí mismos. También en Hechos de los Apóstoles hay esos conflictos, pero hay que aprender a verlos y sobre todo estar con la mente abierta y decir, bueno, yo ya sé que va a haber conflictos, entonces si me topo con el conflicto, lo leo y lo entiendo y sé qué ocurrió. Miren, hay una escena que es preciosa y que nos cuenta mucho sobre la iglesia, nos dice mucho sobre la iglesia. Es ya en el capítulo 21, o sea, ya estamos en la etapa final, cuando San Pablo va a ser encarcelado, después de esta escena, va a ser encarcelado en el templo, pero antes de eso hay un encuentro entre Pablo y una de las figuras prominentes de la primera iglesia, al que nosotros lo tenemos un poquitito ahí tapadito, que es Jacobo, el hermano del Señor. A mí no me gusta decir Santiago, me gusta decir Jacobo porque era como se llamaba. Y cuando uno dice Santiago se olvida de que eran judíos. En cambio, cuando uno dice Jacobo, es la verdad, así se llamaban. Sant Jacob es un invento posterior, es decir, es San Jacobo. Pero no es Santiago, es Jacobo. Y eso dice el texto. Y Jacobos, además, había un montón de gente que se llamaba Jacobo porque eran todos judíos. Entonces, así como en Valencia hay un montón de Vicentes, entre los primeros cristianos había un montón de Jacobos. 2 eran apóstoles, pero además había un Jacobo muy importante que fue el hermano del Señor. En la historiografía posterior, y para no hacer lío con el tema de la virginidad de María, se inventó esto de que el Jacobo hermano del Señor es al mismo tiempo el apóstol. No, los hermanos del Señor, parientes del Señor, si quieren decirlo así, aunque los evangelios dicen hermano, pero si quieren, para no hacerse lío con la virginidad de María, que no tiene nada que ver aquí en eso, porque ellos pueden ser parientes, pueden ser hijastros, porque sean adoptados por este matrimonio María y José de algún pariente muerto, porque sean hijos de José de un primer matrimonio, porque sean primos, no importa, eso no lo vamos a resolver, pero es Jacobo el hermano del Señor. Y así se lo llama constantemente en Hechos de los Apóstoles. Bueno, ese grupo de hermanos del Señor tuvo gran influencia en la iglesia inicial. Eran el núcleo de los judeocristianos, de los que permanecían aferrados al judaísmo inicial, en el que se desarrolló al principio la fe cristiana. Y manejaban la iglesia de Jerusalén.
Fíjense cuando a Pedro lo libera el ángel de la cárcel, dice, pero ve a avisarle a los hermanos y a Jacobo, porque que se entere. Jacobo era un personaje prominente, muere en el 64 y ahí un poco el grupo empieza a perder importancia, termina perdiéndola casi del todo con la caída del Templo de Jerusalén en el año 70, pero fíjense, Eusebio de Cesarea en el siglo IV todavía nos cuenta que los obispos de Jerusalén estuvieron en manos de los parientes del Señor, el obispado estuvo en manos de los parientes del Señor hasta el año 135, es decir, hasta la destrucción de la ciudad por Adriano. O sea que fíjense qué grupo importante dentro de la iglesia, y eran muy judeocristianos, así que no se podían llevar bien con Pablo y no se llevaban bien con Pablo. Bueno, va Pablo. Pablo ya sabe que le puede ir muy mal en Jerusalén, pero va a ir a Jerusalén a ver si puede arreglar las cosas. Es decir, si todo eso que él ha hecho de romper el judaísmo para dar lugar a la gracia de Dios entre los paganos, si todo eso tiene validez, si forma o no forma parte de la fe. Y bueno, y va ahí cautelosamente hacia Jerusalén y lo van despidiendo, y claro, esto es una cosa maravillosamente contada por San Lucas, como lo van despidiendo a las comunidades, como ya él sabe que atrás cuando termine esto, él ya no va a estar. Y entonces nos cuenta que llega casi a las puertas, dice, nos acompañaron algunos discípulos de Cesarea, nos llevaron a casa de un cierto Nasón de Chipre, antiguo discípulo, nos dejaron alojar allí. Él no puede llegar a Jerusalén así nomás, porque él viene representando una forma de la fe cristiana que en Jerusalén es inaceptable. Bueno, entonces dice que cuando llega a Jerusalén los hermanos nos recibieron con agrado, y al día siguiente Pablo entró con nosotros, ven que es un fragmento nos, Pablo entró con nosotros en casa de Santiago, dice la traducción esta, ¿no? En casa de Jacobo, se reunieron también todos los ancianos, y después de saludarlos, les fue contando una a una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y claro, uno ahí siente con Pablo esa entrada de los gentiles en la fe, ¿no? Y entonces, dice, al oírlo, glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya estás viendo cuántos miles y miles de entre los judíos han abrazado la fe y todos son fervientes seguidores de la ley. O sea, sí, todo muy lindo lo que estás contando, pero aquí eso no tiene cabida. Aquí no nos vengas con gentiles, paganos y que se convierten y que la gracia de Dios. Sí, glorificamos a Dios, pero yo te muestro mi basa, y que son los miles y miles de judíos que han abrazado la fe y son todos fieles seguidores de la ley. ¿No? Miren, así lo dice, fervientes seguidores de la ley. Claro, esto no podía terminar bien y no termina bien. Al día siguiente, bueno, ya saben, siguen el episodio, San Pablo es encarcelado y todo esto termina en Roma. Pero bueno, fíjense que acá hay un grave conflicto. ¿Lo contó como grave conflicto San Lucas? No, pero no lo ocultó. San Lucas lo contó. Claro, uno al leerlo tiene que empezar a quitar capas de irenismo, ¿no? Capas de suavización, de caricias en el lomo. Todos glorificaban a Dios, sí, muy bien, pero ¿qué le dicen a Pablo? Bueno, le muestran que no les interesa en absoluto todo lo que les acaba de contar. Y además se lo demuestran señalándoles a los miles y miles de judíos. Bueno, la historia continúa y de hecho este conflicto siguió así. Es decir, esto no se acabó de un día para el otro. Lo que pasa es que, bueno, con la muerte de Jacobo, que era el líder de todo este movimiento, y con la caída del Templo de Jerusalén, Dios mismo, y eso lo podemos saber nosotros, Dios mismo le puso límite al poder de este grupo. Pero fue muy importante. Y en San Lucas
Sí, nos enteramos que es importante, pero es tan fuerte la figura de San Pablo que nos parece que toda la iglesia estaba convencida de esta ida a los gentiles y todo eso. El propio San Pablo luchó mucho para que todo eso ocurriera. Bueno, entonces, ¿es completamente fiel a los hechos que ocurrieron? Sí, con ciertas reservas, con cierta inteligencia al leer, con cierta suspicacia también respecto de cómo están dichas las cosas, y entendiendo que muchas veces nos está tratando de dar ejemplo, más que contarnos hechos. Nos está diciendo, ustedes tienen que ser así. Y bueno, sí, está bien, y le agradecemos que nos cuente realmente en qué consiste la iglesia. Siguiente cuestión, plan de la obra. Esto me parece muy importante. Plan de la obra. ¿Por qué? Porque cuando uno lo lee, tiene que tener una cierta visión general. Yo siempre les recomiendo leer los textos en conjunto, no quedarse con las perícopas litúrgicas, porque las perícopas litúrgicas obedecen a un planteamiento de los temas que tienen que ver con las otras lecturas, con lo que estamos celebrando, etcétera, etcétera. Pero si queremos realmente entender Hechos de los Apóstoles, como cuando queremos entender realmente un evangelio o realmente una carta de Pablo, la mirada de conjunto es fundamental. Porque además, recuerden ustedes que el escritor antiguo no contaba con las herramientas que tenemos nosotros, de dividir en capítulos y todo eso, títulos, subtítulos, comillas, y todo eso que usamos nosotros, y por lo tanto su modo de dirigir la lectura, de enseñar a leer lo que él estaba escribiendo, su modo era estructurar el texto con mucha solidez. Hay un problema con la estructura de Hechos, y que es esta característica de la historiografía helenística que les mencioné antes, el encadenamiento de las situaciones. Es un problema para estructurar el texto, porque claro, un encadenamiento me obliga a preguntarme, ¿pero esta escena concluye lo anterior o empieza lo siguiente? ¿Cómo es el asunto? ¿Ven? Bueno, eso pasa continuamente en el texto y ha dado lugar a muchas, digamos, lucubraciones sobre cómo dividir el texto de Hechos. Hay una clásica, y que es, bueno, hay dos figuras dominantes en el libro de Hechos, que es Pedro, capítulos 1 al 12, Pablo, capítulos 13 hasta el final. Y si lo leemos así, como Hechos de Pedro y Pablo, no nos equivocamos. Pues más o menos ese es el planteo del libro. Pero claro, nos perdemos un personaje fundamental como es Jacobo, que atraviesa las dos partes. Y además tiene conflicto con los dos, porque es una línea muerta dentro de nuestra fe. Nosotros no conocimos esa forma de judeocristianismo, pero fue decisiva para la configuración de nuestra fe a lo largo de todo el siglo I. Así que si uno quiere entender cómo se formó nuestra fe y cómo llegó a ciertas decisiones, compromisos, etcétera, etcétera, entonces tiene que entender el papel de Jacobo, tiene que entenderlo. Es un personaje que vincula las dos partes, porque está presente en los dos y es antagónico de los dos, a su manera. Bien, hay una propuesta de estructuración que a mí me gusta muchísimo y es la que yo sigo, pero les vuelvo a aclarar, es una propuesta de estructuración. La trae un autor que se los recomendaré luego, que es Kürzinger. Muy bien la explica. Kürzinger sigue otras comprensiones del texto distintas que las que sigo yo. Por ejemplo, él es ferviente defensor de que el autor es Lucas, el médico amigo de Pablo, pero no importa, porque realmente las cosas que dice son muy pertinentes. Siempre cuando lean exégetas o escuchen o alguien que explica lo que sea, tengan presente que una buena parte es teoría, es hipótesis de trabajo. Ninguno tiene la posta en todo esto. Yo tampoco, por supuesto. Bueno, él hace un hermoso plan de la obra. Dice que la primera parte abarca, sigue en esto el planteo del Jesús resucitado, que les dice,
seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces él dice, los primeros 5 capítulos son la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén. En el 6º, cuando aparece la elección de los diáconos, resulta que esos que aunque aparecen como servidores de las mesas, son grandes evangelizadores. Felipe, Esteban, no Felipe el apóstol, sino el diácono, Esteban, son grandes evangelizadores. Y precisamente con ellos, con Felipe, la fe cristiana llega hasta Samaria, nombrada en este segundo lugar. Y ya, cuando vamos avanzando, nos dice, y hasta los confines de la tierra. Cuando termina esa segunda parte, capítulo 13, empieza la evangelización de los gentiles. Y la fe llega hasta Roma, que puede considerarse, en cierto sentido, simbólicamente, los confines de la tierra. Entonces serían 3 partes, dominadas la primera por la iglesia de Jerusalén, la segunda por una iglesia que empieza a abrirse y la tercera por una iglesia que llega a los gentiles. Y hay un signo literario de esto, muy lindo, muy bien buscado. Esto es la idea de Kürzinger, pero me parece muy valiosa. Dice, cuando empieza la primera parte, empieza con la enumeración de los 12, bueno, los 11 que reconstruyen a los 12 a través de la elección de Matías, la enumeración, y de todos esos, 2 tienen actuación, Pedro y Juan. Juan no habla, pero bueno, Pedro y Juan. Segunda parte, capítulo 6, nombra a los 7 que van a ser los diáconos, pero 2 de ellos tienen actuación, que son Felipe y Esteban. Y cuando llega al capítulo 13, nombra a los maestros y profetas de la iglesia antioquena, varios, 5 de ellos, y 2 de ellos tienen actuación, Pablo y Bernabé. Entonces dice, nos dejó un signo literario de que esa es una marca de estructura. Me parece una solución maravillosa. Pero además, profundicemos un poco en esto, ¿no? Realmente cuando uno lee esos 5 primeros capítulos, ¿saben cómo los llamo yo esos 5 primeros capítulos? Los llamo la foto fija. Es la iglesia tal cual salió de las manos de Jesús. Nada se mueve allí. Todo es fijo. Están todos sentaditos y sacándose la foto. Son 5 capítulos nada más. Nada se mueve allí. No hay cambios. Y es muy importante. Son los capítulos donde nos plantea los valores fundamentales de la iglesia. Fíjense que leemos hoy, leemos este domingo, ¿no? Precisamente, si mal no recuerdo, porque ahora no tengo las lecturas de este domingo, pero creo que leemos precisamente del capítulo 2, versículos 44 al 47. Y dice, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Fíjense, ¿no? El Señor agregaba cada día. No solo es la idealidad de la iglesia, es que son los valores que nos transmitió Jesús. Compartir, orar, partir el pan. Es eso. Fíjense, no necesitamos más. Esa es la iglesia de Jesús. Tenemos como la esencia. Y esos son los 5 capítulos. Fíjense que los 12, que con la defección de Judas quedaron en 11, son reconstruidos en esta sección. Pero luego, ya cuando muera otro de los 12, otro de los Jacobo, no el hermano del Señor, ya no van a ser reconstruidos los 12. ¿Ven? Ya estamos en otra etapa de la iglesia. Podríamos decir, del capítulo 1 al 5 es la iglesia salida de las manos del Señor. Así sale, con estos valores. Y siempre que la iglesia le pase lo que le pase en la historia, siempre que quiera recuperar su esencia, tiene que volver a estos valores.
la enseñanza de los apóstoles, partir el pan, compartir, compartir entre servirse unos a otros, compartir y oración. Y ya cuando tenemos esos valores, sabemos que estamos en la esencia. La historia es mucho más que eso, porque la historia nos enfrenta a grandes tensiones. Por ejemplo, estamos en una sociedad, siglo XXI, resulta que hay determinadas cosas que ocurren ahora que no ocurrían en el siglo XVIII. Bueno, ¿cómo las afrontamos? ¿A quién incluimos? ¿A quién no? No tenemos una respuesta clara. Sabemos que la Iglesia apostólica era inclusiva, pero solo en Pablo, porque en Jacobo no. Entonces, ¿cómo me oriento? Y siempre me voy a encontrar una voz que me diga A y otra que me diga B. ¿Quiero ir a mi esencia? Voy al capítulo 2, 43, 44, al 47, y leo mi esencia como iglesia. Y vuelve a desplegarse. Vuelven a aparecer sus conflictos. Bueno, bien, llego al capítulo 6. La iglesia se encuentra un primer desafío. Tiene creyentes que siguen siendo judeocristianos, pero ni conocen la Biblia hebrea, ni les interesa, son judeocristianos de la diáspora. Y resulta que vienen también las envidias y los problemas. Sus viudas son desatendidas frente a las viudas de los hebreos, o sea, de los judíos que saben leer la Biblia en hebreo y conocen el culto del templo. Y entonces la iglesia tiene que inventar una institución, el diaconado, tiene que inventar algo. ¿Y eso lo dijo Jesús? Pues no, no lo dio Jesús, lo tuvo que inventar la iglesia. Y eso es potestad de la iglesia. Jesús le dejó esa potestad. ¿Tienes un problema? Inventa una solución. Bueno, ven, a partir del capítulo 6 empieza la iglesia que inventa soluciones. Y entonces llega la iglesia que va a llegar a descubrir que le puede contar la fe a un pagano. Miren, a un pagano. Pero claro, eso hay que discutirlo, porque no es no sale tan de suyo. Jesús dijo, yo he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿cómo le cuento yo la fe a un centurión? ¿Y qué hago cuando él me dice, yo me quiero bautizar? Bueno, sí tenemos la visión del mantel, de San Pedro, todo lo que quieran, pero eso hay que discutirlo. Y de hecho la asamblea se le puso bastante en contra, hasta que, bueno, Pedro con su autoridad los convenció de todo esto. Pero, ven, la iglesia que inventa soluciones, que inventa en un bellísimo sentido. La iglesia que descubre que la realidad no es siempre repetir lo que ya pasó. Hay que inventar para situaciones nuevas. Y así lo hizo. Inventó para situaciones nuevas. Y no solo eso, y ahí llegamos a la tercera parte. No solo la iglesia se deja hablar por la realidad, sino que ella misma, tercera parte, le habla de una manera nueva a la realidad. Y a un paganismo que no lo buscaba, le llega a hablar de la palabra del Señor y le lleva al Señor. Fíjense que ya es distinto, La tercera parte no es lo mismo que la segunda. Y bueno, inventó la evangelización a los gentiles. No. San Pablo descubre que a ese paganismo, al que nadie lo llamó, hay que ir a llevarles la fe. ¿Y por qué hay que ir a llevarles la fe? Porque es lo más lindo que nos pudo pasar. Y entonces hay que llevársela. Bien, eso es la tercera parte. Entonces, la foto fija, la iglesia que inventa respuestas, la iglesia que descubre que ella misma tiene algo para decir, aunque no se lo pregunten. Tercera parte. Bueno, eso es más o menos, creo yo, el plan de la obra, y bueno, uno la va siguiendo, va descubriendo los matices de sus personajes, son todos muy humanos, no los lean como superhéroes, son muy humanos, y bueno, y se pelean también, Bernabé y Pablo, por ejemplo. Está bien que nos dirá un motivo suavecito, porque el problema de Marcos, que si uno lo quería llevar y el otro no, pero uno percibe atrás de eso que hay conflictos sobre la comprensión de la evangelización. Les voy a recomendar un poquito de bibliografía.
¿eh? ¿Por qué? Porque leer en conjunto implica también leer concienzudamente y dejarse apoyar un poquitito por autoridades, por exégetas. Bien, los cuadernos bíblicos de Verbo Divino son siempre recomendables, toda esa serie, son 180 y pico de cuadernos bíblicos que tratan temas monográficos por grandes plumas de la exégesis contemporánea, generalmente vinculadas a la Iglesia francesa, obviamente porque es una colección que viene de Francia. En nuestro medio, español y hispanoamericano, los traduce la editorial Verbo Divino y bueno, los viene haciendo desde el año 80. Hay muchos que trataron ya el tema Hechos de los Apóstoles, pero claro, como la exégesis va cambiando y va moviéndose, tenemos varios cuadernos que no son equivalentes uno al otro. Uno general, el primero, el cuaderno bíblico número 21, del equipo Cahiers Evangile, que es el equipo original que hacía estos cuadernos, será de los años 80 o 70 y pico, 80, se llama Los Hechos de los Apóstoles. Es una mirada muy de crítica histórica acerca del libro. Vale la pena conocerlo. Ya un poquito más avanzado, claro, la exégesis cerca ya del 2000 adquiere un nuevo desarrollo. Es más literaria, más que histórica, es más literaria. Entonces eso se refleja mucho en los cuadernos bíblicos. Tenemos un volumen colectivo de exégetas vinculados al estudio de Hechos de los Apóstoles que se llama Relecturas de los Hechos de los Apóstoles. Cuaderno bíblico 128. Ya ven que con el número ya nos hemos ido mucho más adelante. El cuaderno bíblico 114 de Odile Fligy, una exégeta muy importante del Nuevo Testamento dentro de la exégesis francesa, se llama La obra de Lucas, abarca el conjunto, y es una introducción general mucho más puesta al día que el número 21, pero las dos valen. Después, un aspecto especial de esto es el cuaderno bíblico 185, no se refiere a Hechos de los Apóstoles, sino al Evangelio, por Aleti, uno de los grandes especialistas en el Evangelio de Lucas, pero tiene un tema muy importante, que es el Evangelio de Lucas y las Escrituras de Israel. Entonces, la relación entre los Evangelios y la relectura del Antiguo Testamento. Como eso está muy presente también en Hechos de los Apóstoles, aunque el autor no se refiere específicamente a Hechos de los Apóstoles, pero puede venir bien para quienes quieran profundizar ese aspecto. Luego, una obrita que les mencioné, que se llama Los Hechos de los Apóstoles, de Joseph Kürzinger, está en la colección El Nuevo Testamento y su mensaje. Es una obra viejita, es de editorial Herder, de la década del 60, de hecho creo que ya como libro no se puede comprar, pero bueno, circula por internet, en PDF. Toda esa serie, El Nuevo Testamento y su mensaje, es bellísima, bellísima, dirigida por Wolfgang Trilling, me parece. Es realmente una gran obra, es exégesis con orientación espiritual. Pero no se crean que son vaguedades espirituales, no, es exégesis. Pero exégesis vista en la perspectiva de la integración del texto en la vida del creyente. Y está muy bien, no ha vuelto a salir una colección así. Vale la pena conseguirla, la ven por internet. Y este volumen, de Joseph Kürzinger, después como son distintos autores, algunos volúmenes son mejores que otros, por supuesto, pero este está muy bien de Hechos de los Apóstoles. La gran obra sobre Hechos de los Apóstoles, de la exégesis crítica, pero es difícil, pero este es el gran exégeta, la autoridad en el tema, Joseph Fitzmyer. Todos pasamos por Joseph Fitzmyer para estudiar tanto Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles. Es el gran exégeta católico sobre Hechos, como hay el gran exégeta protestante, el gran exégeta lo que fuere. Pero el gran exégeta nuestro es Joseph Fitzmyer.
La obra está editada, no es del 2003, la obra es anterior, pero está editada en Ediciones Sígueme en el año 2003, mientras que la de Evangelio de Lucas estaba editada por esa maravilla editorial que fue Ediciones Cristiandad. Bueno, después hay un volumen de Verbo Divino, que está bien, es una síntesis de los estudios del Nuevo Testamento en la actualidad, con fuentes, con todo esto. No es una obra, sí, se la puedo recomendar para el que quiera tener un fundamento exegético, pero ni es Fitzmyer, ni es Kürzinger, ¿no? O sea, queda ahí. Está bien, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles, de Aguirre Monasterio y Rodríguez Carmona. Creo que el autor de la parte de Hechos es Rodríguez Carmona. Verbo Divino, año 2012. Es muy actualizado en bibliografía y en las perspectivas que tiene. Pero, como les digo, es más bien un manual universitario para orientarse en el estudio del tema. No es el gran desarrollo exegético. Y luego, los que quieran ver cómo veían algunos padres de la Iglesia el libro de Hechos de los Apóstoles, siempre son recomendables las homilías de San Juan Crisóstomo. Tiene 2 volúmenes, bueno, en castellano son 2 volúmenes, dedicados al tema de Hechos de los Apóstoles, ediciones Ciudad Nueva. Realmente San Juan Crisóstomo siempre vale la pena leerlos. Obviamente es exégesis precrítica, entonces desde el punto de vista técnico no le pidamos lo que le pedimos a un exégeta crítico, pero siempre nos ayuda a entender el fondo espiritual de lo que está diciendo el autor. En eso son maestros, son los verdaderos teólogos nuestros. San Juan Crisóstomo, la edición es Ciudad Nueva, año 2010. Bueno, creo que con esto ya tenemos un panorama bastante completo para hablar de un especial Hechos de los Apóstoles. El que quiere más, pues tiene mi curso del año 2022-23. No es un curso liberado como hice con otros, que son pequeños, es un curso que lleva todo un año, pero bueno, lo tienen ahí en la lista de cursos si van a El Testigo Fiel. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima vez y feliz Pascua para todos.